Mañana será un día clave para conocer la decisión del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la postura a adoptar, un asunto que vamos a abordar en esta mañana con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias Hola. por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Bueno, ¿qué escenarios se contemplan? Hemos escuchado a los diputados canarios, representantes en el Congreso de los Diputados, que estamos ante un adelanto de las elecciones, pero también se contempla esa prórroga de los presupuestos y convocar las elecciones mucho más adelante. Sí, es posible. Vamos a ver, no existe ninguna obligación jurídica que el presidente del Gobierno, por haber perdido la votación de los presupuestos generales del Estado, esté obligado a convocar elecciones. Es una decisión política. Evidentemente, lo que sí es necesario en un sistema parlamentario es que el Gobierno cuente con un respaldo en el Parlamento. Habida cuenta de que los presupuestos generales que ha presentado han sido rechazados, que últimamente incluso algún decreto ley no ha sido convalidado, se demuestra que tiene una debilidad importante en el Congreso de los Diputados y no cuenta con respaldos. Políticamente se puede sacar la conclusión de que eso aboca a unas elecciones, aunque hay otros escenarios, como es que el propio presidente del Gobierno solicite una votación de una moción de confianza para preguntar claramente a la Cámara si cuenta o no con un respaldo parlamentario. ¿Y qué podría ocurrir? Podría ocurrir perfectamente. ¿Y qué podría ocurrir del resultado, por ejemplo, de esa cuestión de confianza, señor Pérez? Si sale respaldado, ¿podría continuar en su cargo, aunque haya experimentado esta debilidad que hemos visto en estos últimos días, en estos últimos meses? Efectivamente, si en una votación de una moción de confianza el Congreso de los Diputados le da su respaldo al presidente del Gobierno, continuaría en su puesto, los presupuestos generales del Estado se tendrían que prorrogar los anteriores y la legislatura avanzaría. Si esa votación también la pierde, inexorablemente hay que elegir a un nuevo presidente del Gobierno y, por lo tanto, a la legislatura como tal estaría acabada. Estamos viendo la posibilidad, pero está claro que algunos de los principales dirigentes socialistas ya han ido apuntando que no están dispuestos a gobernar, prorrogando presupuestos, que es un escenario que no contemplan, así que ya, pues en principio estaríamos abocados a esas elecciones generales que certificarían que estamos ante un periodo pues absolutamente inédito en la historia de la política española, por todo lo que ha pasado, si solo nos retrotraemos apenas un año atrás, ¿no? Porque ha habido cambios, pero de lo más radical. Sí, la verdad es que los últimos años han sido muy dramáticos para lo que es la tranquilidad constitucional. La aplicación del 155, el fenómeno independentista, el juicio que se está celebrando en estos momentos en el Tribunal Supremo, el Gobierno en minoría. Es un escenario muy convulso que no facilita el que salgan las políticas y tengamos una normalidad constitucional. Estamos hablando de fechas para ese posible adelanto electoral. Se han barajado algunas de esas fechas, pero hay que cumplir unos plazos. ¿Cómo se deben cumplir esos plazos? ¿Cómo se rigen? La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que desde que se publica la convocatoria, la disolución de las cámaras y la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, hay que contar un número de días, 54, hasta que se produzcan esas elecciones. Hay unos periodos de propaganda electoral y, por lo tanto, para que coincidan con algunos de los domingos que se están barajando, esos 2 de abril o el super domingo del mes de mayo, hay que simplemente hacer una cuenta para ver cuándo tiene que estar en el Boletín Oficial del Estado esa convocatoria y esa disolución de las cámaras. Otra cosa es el anuncio en prensa o en rueda de prensa, que eso por sí no hace correr los plazos. Tiene que ser la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y tiene que ver pues ese tiempo previo. No sé si hay algún tiempo de distancia que debe haber entre una elección y la otra, porque esta vez sí que van a estar prácticamente pegadas en caso de que fuera bien el 14 o bien el 28 de abril, ¿no? No, lo que establece la ley es el tiempo que tiene que correr entre la disolución y la convocatoria y la celebración. Pero entre unos comicios y otros, entre lo que pueden ser las elecciones autonómicas locales y europeas con las generales, no hay unos plazos mínimos entre unas y otras. ¿Y sería conveniente un superdomingo como está previsto para ese 26 de mayo si ocurriera de esta manera, que las elecciones generales también se contemplaran en esa fecha? Lo digo porque algún líder político ayer se escandalizaba hablando de la cantidad de urnas a las que tienen que enfrentarse los ciudadanos, y no hablemos de Canarias, donde entramos en un sistema electoral y creo que estamos hablando de 7 urnas en Canarias, ¿no? En Canarias serían 7 urnas, hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de las de los ayuntamientos, Cabildo, 2 por parte del Parlamento, las europeas, una para el Congreso y otra para el Senado. La suma, pues sí, efectivamente serían 7 urnas, 7 papeletas.
Entiendo que el ciudadano pues, pueda verse apabullado por tanta urna, pero bueno, el principal problema es saber a lo que se está votando. Claro. Hasta qué punto se tiene que votar la elección de unos concejales de un municipio en clave nacional, hasta qué punto el Parlamento Europeo puede verse mediatizado por Claro, porque todo eso puede ocurrir, señor Pérez, porque claro, no se trataría de un momento normal, es que todo a lo mejor pues se vería con otra clave, cuando a lo mejor en unas municipales uno no piensa en colores políticos, sino en personas para escoger a su alcalde, que es el más cercano. A lo mejor ya pues todo englobado en lo mismo puede hacer que las tendencias cambien, ¿no? Es importante que el ciudadano sea responsable y sea consciente de que cada una de esas papeletas va para un destino completamente diferente y que por lo tanto estamos hablando de elegir ayuntamientos, cabildos, Parlamento Autonómico, Parlamento Europeo, Cortes Generales, Congreso y Senado. Y es posible que la valoración política del ciudadano no sea siempre igual en todas las elecciones. No hay que votar lo mismo en todo, existe esa libertad para hacer un análisis de lo que ha hecho pues, el concreto alcalde, el concreto presidente del gobierno, en cada una de esas instituciones. Pero parece que la tendencia es que el ciudadano termine votando arrastrado por esa deriva de lo que pasa en todo el Estado. ¿Pero no cree que también el ciudadano está desencantado con la política viviendo estos últimos acontecimientos, esta situación tan convulsa? Debería estarlo porque desde luego la política no está a la altura de los retos que tiene que afrontar. En estos momentos estamos en un escenario político en el que parece que los líderes de las formaciones se atrincheran en sus concretas estrategias y no se dan cuenta de la envergadura de los retos que tienen que afrontar, de los problemas que tienen que solucionar y en vez de solucionarlos lo que parece es que crean más. Sobre todo porque temen que se puedan dar prácticamente los mismos resultados. ¿Cambiará mucho el panorama político con unas nuevas elecciones? No creo que cambie demasiado. En su caso se habla de la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado y que por lo tanto exista una fragmentación todavía más acusada de lo que es el hemiciclo. Ahora bien, el problema no es la fragmentación o no, porque el Parlamento tiene que reflejar la sociedad que vota y si la sociedad que vota está fragmentada, lo razonable es que el Parlamento esté fragmentado, porque para eso está el Parlamento, para reflejar el sentir de la población. Ahora bien, una vez que existe esa fragmentación, la altura, la calidad de los líderes de esas formaciones tienen que tener un mínimo de capacidad para llegar a acuerdos, entendimientos y estar a la altura de los retos que tienen que afrontar. Y sobre todo porque ahora además no se ve que estén en esa disposición. En absoluto. Y claro, si son los mismos líderes que serán los que recompongan la Cámara después de las elecciones generales, lo del diálogo pues habrá que ver si se arma justo Efectivamente. Después, ¿no? Pues Gerardo Pérez, veremos qué pasa mañana sobre el anuncio que pueda hacer Pedro Sánchez y seguramente ya tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión. Gracias, buenos días. Un placer, Gracias como siempre, buenos días.